Hoy veremos cuál es el problema para saber qué es la realidad y qué plantea el Vedanta acerca de los términos de realidad e ilusión. Con la aparición de las cámaras fotográficas de bajo costo, con lentes incluso de plástico, se multiplicaron las fotos con manchas lenticulares que llamaron orbes, y muchos se preguntaron si se trataba de una ilusión o una realidad. La discusión es que si estabas presente en ese momento y no viste nada parecido a estas manchas, entonces es una ilusión, pero como aparece en la foto, entonces debe ser real. El problema de este fenómeno es que el observador no es capaz de ver el polvo e insectos en el aire y que la cámara no es un observador fiable debido a su defectuosa calidad. Y como sabemos, el ojo tampoco es fiable, porque en ocasiones se confunde y nos hace creer que hay agua en este desierto. Cuando a Santo Tomás algunos apóstoles le contaron que habían visto a Jesús resucitado, envuelto en una luz brillante, no dijo, si no lo veo no lo creo, porque ya había visto suficientes oasis irreales en el desierto. Así que dijo, si no puedo tocar los orificios en sus manos y en su costado, no creeré. Jesús apareció y le pidió que tocara y luego le dijo, Tomás, creíste por tus sentidos, bienaventurados los que no vieron y creen. Ernest Rutherford, durante un experimento, notó que las partículas alfa pasaban a través de una lámina de oro y otra vez se rebotaban, y se preguntó, ¿o el átomo no es totalmente sólido o hay un defecto en el instrumento de medición? La ciencia poco después llegó a la conclusión de que los átomos no son sólidos, sino que están formados de partículas muy pequeñas. O sea que en el átomo el 99.999% está vacío y por eso las partículas alfa podrían pasar a través y de vez en cuando alguna rebotaba. Y aunque parezca la mayor locura en la historia de la ciencia, hoy los científicos afirman que la materia es tan pequeña que si tomamos a toda la humanidad, los cuerpos de todos los seres humanos y quitamos el espacio vacío, 7.000 millones de cuerpos humanos caben en esta taza de té. Así de pequeñas son las partículas de las que estamos hechos nosotros y todo el mundo que conocemos. Y aquí es cuando nosotros reaccionamos también como Santo Tomás y pensamos, yo toco esta taza y para mí es sólida y la mesa también lo es. ¿No será que los científicos han medido algo mal? En 1935 la discusión alcanzó a la mayoría de los estudiosos de la física. La mecánica cuántica decía que la realidad estaba formada por partículas, pero no podían decir a dónde estaban estas. Peor que eso, los instrumentos mostraban que no estaban allí, pero cuando alguien las observaba, sí estaban. Entonces Erwin Schrödinger propuso un experimento mental, ya que ni los instrumentos ni nuestros sentidos podían determinar qué es la realidad. Dijo, imaginemos que hay un gato que está encerrado en una caja, pero que si alguien abre la caja, algo explota adentro y lo mata. Entonces, el momento anterior a que abramos la caja, nadie puede saber si el gato está vivo o se murió de hambre. Pero lo cierto es que al abrir la tapa para confirmar la realidad, lo vamos a ver muerto. Pero no puedo afirmar su estado sin mirarlo, y al mirarlo se muere. Pero entonces, ¿la realidad depende del observador? La conclusión se puso muy interesante. Según los científicos, el mundo que observamos aparece cuando lo miramos. Y esto trajo más preguntas. ¿Existe un universo sin nosotros? ¿Acaso la realidad requiere de una conciencia para ser un universo? Entonces alguien dijo, un momento, estamos asumiendo que el gato debe ser observado por alguien para que sea una realidad, pero estamos hablando de los átomos que forman el gato. Y preguntó, si el observador está también formado por átomos, ¿no es necesario que este individuo sea observado por alguien más para existir como una realidad? Así fue como la realidad del siglo XX se ha ido diluyendo en la ciencia y en física teórica aparecen conceptos como la conciencia. La mecánica cuántica le pone límites a la realidad y también a la realidad a la que el ser humano puede acceder. Hasta este momento la ciencia afirma, si el mundo en que vivimos es la realidad, el ser humano solo puede ver una parte de ella. Y otra cosa más afirma, no existe el vacío absoluto y existe algo allí que no puede ser observado, algo como una clase de energía desconocida dentro del vacío. Según la ciencia moderna, entonces, el mundo está formado por campos cuánticos que no tienen una existencia puntual, sino que están distribuidos por todo el espacio. Así que lo que llamamos materia es nada más que una excitación manifestada en un campo cuántico. 5.000 años atrás los Vedas cantaron acerca del universo manifestado, al que llamaron Prakriti, y describieron su materialización como una ola en el océano, explicando que esa ola es una ilusión. Pero el observador llama ola a una protuberancia porque no es capaz de ver la totalidad de este océano. Los Upanishads afirman que Akasha es el espacio que todo lo ocupa, que parece vacío, pero que sostiene la existencia de la realidad. Y detrás de Akasha está la realidad suprema, Brahman, el poder de crear lo manifestado y lo no visible. Entonces, siendo la realidad algo que depende del observador, el Vedanta elige profundizar el estudio sobre el testigo del mundo, en lugar de la supuesta realidad.
Veamos qué dice el Vedanta del observador. Los estudiosos señalan que hay 3 observadores, 3 testigos del mundo, y que como cada uno de ellos tiene un punto de vista diferente, en consecuencia se podría decir que hay varias realidades diferentes y todas ellas parecen verdaderas. Comenzamos por el observador más limitado, la mente del individuo, que es quien recibe la información de los sentidos, la memoria, sus miedos y sus deseos. Toda esta información se superpone y produce un pensamiento sobre el mundo observado. Este es el primer observador y el artífice de la experiencia de la realidad que observamos. Aquí se puede producir tanto la información cierta como la ilusión. Este testigo convive con nosotros y podemos considerarlo parte del individuo que es afectado por sus propias tendencias, prejuicios o emociones. Este observador ve un mundo distorsionado a veces por la ira, los celos, la envidia, y sus observaciones crean pensamientos poco confiables. El segundo observador es el intelecto. Es quien observa y analiza los datos del primer observador y decide si el pensamiento es real o un engaño. Este observador puede optar por dirigir su atención hacia la mente y confiar en ella, pero también tiene la opción de dirigir su atención hacia algo más elevado, el campo de la deducción, la abstracción y los conceptos. Y de esta manera obtiene una realidad diferente del mundo, una realidad independiente de los sentidos, los temores y los deseos. El Vedanta señala que el segundo testigo del mundo ve una mezcla de la realidad y lo ilusorio, nitya anitya, lo eterno y lo temporario, y precisamente esta capacidad es la que puede llevar al segundo observador a liberarse de la ilusión que ve el primer observador. La realización refiere a dejar de creer en el universo que aparece ante el primer observador, lo temporario, y transformarse en un testigo de lo eterno, lo permanente. Por ejemplo, es el primer observador quien piensa que la flor muere y la fruta nace. El segundo observador es el que descubre intelectualmente que la flor se transforma en fruto y semilla, y la semilla en planta y la planta en flor. Por eso el Vedanta dice que para ver la realidad, la primera tarea es utilizar nuestro intelecto para observar, no el mundo, sino al primer observador. El individuo es de poca utilidad, está profundamente involucrado en sus propios asuntos y es completamente ignorante de su verdadero ser. A menos que la conciencia testigo comience a actuar sobre el sujeto y lo convierta en el objeto de observación, la realización o ver la realidad no es factible. El Upanishad Mandukya nos explica que el nacimiento y la muerte del Jivi, el individuo, su peregrinar en el espacio y el pasar de un mundo a otro son todas ideas irreales e ilusorias. Así como lo visto y escuchado durante el sueño es causado por el soñador, todo el mundo percibido es el resultado de la individualidad, el creerse separado del conocimiento superior. Samsara, el mundo irreal, es el fruto de este error, y de él han surgido conceptos como nacimiento, disolución, evolución e involución. La dificultad de superar la dualidad realidad e ilusión radica en el objeto en el que se medita. Supongamos que hay un individuo que solamente se levanta de noche y nunca ha visto el sol. Este individuo ve esta luz como perteneciente a la luna, no se imagina que sea la luz del sol reflejada. ¿Es posible conocer la totalidad? O como dijo la ciencia, el hombre está limitado porque no podemos llegar a conocer todo y solamente vemos la fracción de la realidad que pertenece al ser humano. Alguien le preguntó esto a Nisargadatta Maharaj y esta fue su respuesta. La persona por sí sola no se convertirá nunca en el testigo de la realidad. Es como esperar que una vela fría comience a arder si esperamos suficiente tiempo. Una persona puede permanecer en la oscuridad de la ignorancia para siempre, a menos que la llama de la conciencia la toque. El estudiante preguntó, ¿quién enciende esta vela? Maharaj respondió, el gurú, sus palabras, su presencia. Pero una vez que se enciende la vela, la llama consumirá totalmente a la vela, la idea de ser un individuo. Para el Vedanta, cuando el intelecto logra separarse de sus propias tendencias a tomar la ilusión como realidad, entonces recibe el fuego, la gracia, que le permitirá acceder a una nueva forma de conciencia. Así que veamos de qué gracia están hablando. Lo que afirma el Vedanta es que el mismo observador intelecto, si rechaza el punto de vista individual y se sumerge en el pensamiento abstracto, se convierte en un receptor de una nueva fuente de conocimiento, el pensamiento de la totalidad o conocimiento supremo, que en nuestro idioma es llamado gracia o bendición. Satya Sai Baba, el más reciente Advaita Vedanta, dice: la gracia de Dios es como la lluvia o como la luz del sol. Por eso ustedes deben hacer algunas prácticas para obtenerla. La de mantener boca arriba la vasija para que reciba la lluvia. La de abrir la puerta de su corazón para que el sol pueda iluminarlo. Como la música que se difunde por las ondas de radio, la gracia está alrededor de ustedes. Pero deben encender su receptor y sintonizar la misma longitud de onda para que puedan escuchar y disfrutar de ella.
Pidan la gracia, pero hagan por lo menos esta pequeña práctica y la gracia ajustará todo correctamente. Su principal efecto es la autorrealización, pero hay otros beneficios derivados también, como una vida feliz aquí en la tierra y un carácter valeroso y controlado, establecido en una ecuanimidad inconmovible ante los miedos y los deseos. El Mandukya Upanishad desarrolla sus argumentos sobre la realidad y explica por qué el tercer observador es considerado parte de la realidad misma. Todo lo nacido, incluso la idea de un creador, debe tener una fuerza motivadora, una energía potencial, que existía antes que lo creado. Lo anterior es único, el uno, porque existe antes de la dualidad, y ese uno, Brahman, es también llamado Sat, ser absoluto. La cualidad de Sat, ser, es permanecer sin cambio, porque es antes de la existencia del espacio y del tiempo. Por lo tanto, Sat, el ser absoluto, no puede ser la causa de la dualidad, debido a que no le está permitido cambiar. Advaita, la no dualidad, como doctrina, contempla la existencia de lo real, Sat, y la ilusión de lo irreal, Asat. Si la dualidad y la multiplicidad no han surgido de Sat, entonces debe provenir de la ilusión, Asat, porque es algo que cambia, y es debido a esto que aparece ante el individuo como un hecho observable. Ahora bien, si la causa de la dualidad es Asat, lo irreal, entonces el cambio observado debe ser irreal. Así que debido a que la causa es una ilusión, el hecho que observamos también debe ser una ilusión del individuo. Como vemos, el Vedanta nos dice que lo real y la ilusión coexisten en apariencia mientras pensamos que somos individuos. El capítulo 11 describe a Arjuna entrando primero en Savikalpa Samadhi, meditación con dudas y alternativas, y a medida que obtiene una comprensión de Krishna, accede a Nirvikalpa Samadhi, la inmersión en la unidad total, más allá del tiempo, la forma y el espacio. Calma la mente mediante una disciplina constante y continua. La mente persigue los objetos exteriores ya sea debido a la atracción de los sentidos o al engaño causado por la aparente realidad del mundo exterior. Por esta razón, la mente debe ser regresada una y otra vez para que siga el camino de su verdadera meta. El entrenamiento consiste en la indagación en los sentidos, en las emociones, en los deseos, fortaleza, fe y serenidad. Mediante tales disciplinas, la obstinada mente podrá ser proyectada de manera lenta pero segura hacia la meditación en lo divino. Cada vez más disciplina dará lugar a una agudeza mental cada vez mayor. Así la mente será enjaulada en la cavidad del corazón, resultando finalmente la experiencia de Nirvikalpa Samadhi, conocimiento más allá de dudas y los sentidos, la ecuanimidad que es imperturbable. Piensen, soy conciencia pura, aunque por ignorancia me he imaginado a mí mismo con atributos adicionales. Reflexionando continuamente de esta manera, mi morada está en lo que no es ilusorio. Este samadhi es en realidad el conocimiento de Dios mismo, el conocimiento que concede la liberación o moksha.